Bienvenidos a la charla informativa del Bootcamp Data Explorer and Analytics. Mi nombre es Davor Chávez y los estaré acompañando durante esta hora. A cargo de esta charla nos acompaña Juan Carlos Arabia, Chief Decision Scientist and Founder en Calculaba. Por favor, los invitamos a que si tuviesen cualquier duda o consulta durante la sesión, puedan dejarla en la opción de preguntas y respuestas, botón que se encuentra en la parte inferior de Zoom, ya que al finalizar la charla tendremos un espacio para responderlas. Y ahora sí, Juan Carlos, te cedo la palabra para que inicies con la charla. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Primero que todo, muy importante, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Sí, Ya, perfecto, buenísimo. ¿Tú crees, Davor, que me puedes ayudar con los slides, pasándolos? Si te puedo molestar con eso. Claro, un momento, voy a verificar ahí Sí, bien. claro, perfecto. Juan Carlos, tal vez podrías dar una intro mientras me pasas el PPT por interno, ya que Sí, no sé, correcto. Sí, a ver, este bootcamp básicamente está basado en el uso de los datos y la visualización y cómo es que se relacionan tanto la visualización con el uso de los datos, ¿no? Y esto no va a ser todo un tema teórico donde yo esté, bueno, sería casi imposible que yo estuviera un día completo hablando y hablando, sino que va a ser un tema bastante más práctico en la medida en que, por ejemplo, lo que vamos a hacer, uno, un tema muy importante es que va a estar seteado en Python, entonces no se recomendaría tener, digamos que una nula experiencia en Python, por lo menos que sepan de qué trata Python y por lo menos que se pueda saber qué es un Google Colab, por dar los primeros ejemplos. Y por otro lado, además, pero tampoco se requiere, para ir no, al otro extremo, tampoco se requiere que sean duchos y con una gran experiencia en Python, porque vamos a hacer un taller en los cuales va a ser secuencial, en los cuales vamos a poder tener un código específico en un notebook, específicamente en Google Colab, los cuales vamos a ir viendo línea por línea cómo es que se puede hacer visualizaciones de datos y estas visualizaciones de datos puedan ser suficientemente impactantes también para justamente hacer que se tome decisiones en el negocio, ¿no?
Una disculpa, Juan Carlos, ya estamos. Listo, perfecto. Discúlpeme la demora. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, este bootcamp básicamente se llama Data Explorer y Analytics, ¿no? Eh, la idea es, justo, más que generar solo predicciones efectivas con datos, la idea en realidad es desarrollar habilidades en ciencia de datos con un enfoque de la manipulación y análisis de información, para que luego también sí te ayuda a generar predicciones precisas. Hay que hacer un tema muy importante. Este bootcamp no se va a enfocar en realidad en generar modelos matemáticos, ¿no? O generar outputs de modelos matemáticos o modelos de machine learning. Se va a enfocar más en identificar los datos clave que deben cargarse en un modelo, optimizando su capacidad para desarrollar proyectos basados en datos, ¿no? Entonces, va a ser un tema más de mover, visualizar información y revisar la misma, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? ¿Por qué es importante el bootcamp? No es importante porque yo lo estoy dictando, sino que es importante porque en general en la vida es importante el tema de visualización de datos, ¿no? Y también porque van a desarrollar habilidades en análisis de datos, entendido como cómo mover información, utilizar Google Colab, utilizar Python, por ejemplo, ¿no? Que es una herramienta que se está usando muchísimo y que es mucho, si bien hay bastante material dentro de la web que te ayuda a esto, es mucho más fácil cuando tienes una persona que pueda estar al lado tuyo y te puede estar ayudando, sobre todo cuando recién estás empezando y sale bastantes veces error. Entonces ahí uno puede justamente apoyarlos y ayudarlos con esto, ¿no? Podrás representar gráficamente conjuntos de datos y automatizar tareas como la generación de reportes, ¿no? Esta parte es muy importante porque acá se pueden, de datos muy sencillos, se pueden generar reportes que pueden generar un alto impacto. Reportes acá, en este caso, específicamente tomado como visualizaciones de información, ¿no? Podríamos tomar algunas cosas también utilizando herramientas como Streamlit, que lo vamos a mencionar. Streamlit es un framework que hace web-based applications y hacen pues unas visualizaciones bastante interesantes, pero además también lo que tiene de interesante es que uno puede también poner texto y explicar. Entonces, literalmente es como en este tipo de web-based applications uno podría incluso salir del PPT, por ejemplo, y agarrar y hacer toda su presentación en Streamlit y tienes un gráfico interactivo y además también tienes texto que quieres explicar. Entonces se vuelve mucho más sencillo y se vuelve más vivo los datos. ¿Sí? Identificarás análisis y analizarás datos con precisión. La idea, lógicamente, es que ahí haremos manipulación de información, definiremos qué es cada una de las variables, entenderemos como un tema de negocio qué es cada una de las variables para realmente saber bien con claridad qué es lo que estamos analizando, que es muy importante, ¿no? Y además también un tema importantísimo es que acá el enfoque, es por mi formación, va a ser un poquito diferente. Eh, yo no solo les voy a dar la idea de que ustedes tienen que presentar datos, sino también que tienen que, entre comillas, forzar al usuario a tomar decisiones, que es muy importante, y acompañarlos en esta toma de decisiones, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Entonces, ¿de qué trata el bootcamp? Es una introducción a los lenguajes para la ciencia de datos, en este caso va a ser Python, reconocer qué es Python. Y Python se puede utilizar en múltiples IDEs, ¿no? Estas interfaces gráficas que te pueden ayudar pues a manipular de forma más fácil y utilizar más fácil el código que estás aplicando. Puede ser, puedes usar PyCharm, puedes usar en general un notebook de Jupyter, pero acá lo que vamos a usar es Google Colab y Google Colab es una herramienta, bueno, obviamente es de Google y es muy fácil de utilizar, pero además también lo que tiene, por ejemplo, me dirán, pero ¿por qué no PyCharm específicamente? ¿O por qué no Jupyter específicamente? ¿Y por qué estamos yendo por Colab? Uno, porque Colab es realmente sencillo de utilizar. Y dos, también, a mí una cosa que me parece muy útil de Colab es que, por ejemplo, si uno quiere levantar o conectar su Google Drive en PyCharm, por dar un ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo de PyCharm porque es un IDE que uso muchísimo para codear Python. Em,
termina pasando que tienes muchas líneas de código para poder hacer simplemente la conexión. En cambio, con Google Colab literalmente solo utilizas Mount, pa, ya lo conectaste, ¿no? Y además puedes compartir como tu fuente de información el Google Drive, entonces se vuelve mucho más sencillo, entonces estás trabajando desde la nube y no necesariamente estás trabajando desde tu computadora de forma local. Los fundamentos, lógicamente, de Colab, que es una sintaxis básica, que es una variable, un operador y estructuras de control, estructuras de datos, listas, diccionarios, tuples y data frames, obviamente, ¿no? Y data frame lo vamos a ver bastante, qué es la diferencia, por ejemplo, entre un data frame y un tuple, o un diccionario y un data frame, ¿no? Eh, y funciones y definición y uso de funciones, argumentos y retorno de valores, ¿no? Vamos en realidad a ver esa parte de forma más como, entre, no voy a decir superficial, pero más por encima en comparación a, por ejemplo, a la manipulación de información con pandas, porque la idea es que este bootcamp no sea un espacio que sea tan orientado a objetos, sino más orientado hacia la manipulación de información. Entonces, Python me he entendido como un lenguaje más funcional. Así se hará una introducción a pandas, cómo es que se importa una librería de pandas. Ahí les voy a poner el ejemplo que tiene con mi computadora que no usa Windows. Yo uso Linux, por dar el ejemplo. Entonces ahí como que en ciertas situaciones los retos son mayores porque tienes que tener un mayor control de qué es lo que está pasando en tu computadora, ¿no? Entonces les voy a poner ejemplos sobre lo que sería una importación system-wide o una importación literalmente dentro de eh, un espacio virtual que se quiere, virtual environment le llaman, ¿no? Un espacio virtual de justamente ese proyecto y repo que estás haciendo, ¿no? em, el trabajo con data frames y series, creación de acceso y manipulación de datos de cómo hacer un drop de una columna, cómo agregar una columna, cómo hacer operaciones con una columna, cómo hacer algunos joins, cómo filtrar información, que esas son las operaciones básicas, ¿no? Filtrar información, agrupación, agregación y ordenamiento, ¿no? Que son varios de estos, operaciones se pueden hacer obviamente en SQL. También los que tienen manejo con SQL les va a ser bastante sencillo esta parte. Sin embargo, eh, el lenguaje de un data scientist, además de SQL, que es importantísimo, es también saber Python y poder hacer esto con Python, ¿no? Y limpieza de datos, ¿no? Manejo de valores nulos, eliminación de duplicados y transformación de datos. Transformación de datos se puede entender desde dos formas específicas, ¿no? Literalmente convertir un dato numérico a un dato categórico, por dar un ejemplo, o incluso también lo que vamos a ver es transformación de datos, entendido desde que es importante usar las clases correctas. Voy a poner un ejemplo muy sencillo que ocurre en el día a día, que es que un date se pone como un string, o sea, como un texto, y un date es un día. Entonces, cuando está como texto, lo que ocurre es que uno no puede, por ejemplo, restar. Entonces, si uno quiere calcular la cantidad de días que hay de un momento a otro, si uno lo tiene como texto, no va a poder hacerlo. Entonces, tiene que ponerlo justamente dentro de la categoría correcta para, la clase correcta para ser específico y más puntual para poder calcular la cantidad de días. Seguimos a la siguiente, por favor. Y luego de toda la manipulación de información y eso es más hacia abajo y hacia atrás, se hace la visualización de información, ¿no? Líneas, barras, histogramas, cuándo se usa un histograma, cuándo se usa una línea, cuándo se usa una barra, la personalización de los gráficos. Acá no vamos a estar tanto con el aesthetics. ¿Por qué? Por varias razones, ¿ya? Una de ellas es porque te puedes pasar todo un día haciendo aesthetics. A la gente le encanta estar pintarrajeando y coloreando sus gráficos de forma diferente. Me incluyo. A veces, cuando solía usar R en su momento que usaba ggplot2, la verdad que era demasiado pegajoso y te puedes pasar horas de horas simplemente volviendo más lindos tus gráficos. Entonces vamos a ir como que bien de frente al punto, pero de una forma mucho más funcional. Entonces, personalizar gráficos de forma que los títulos, cuando no hay ni siquiera un título, no lo pongas, o sí, cuando se tiene que poner etiquetas, leyendas o estilos,
que, ¿a qué me refiero con estilos? Que no sea muy cargado el gráfico, que se pierda, sino que se pueda tener un gráfico limpio que se puede enfocar de frente en el punto que se requiere tener, y gráficos estadísticos como distribuciones y relaciones entre variables, ¿no? Relaciones entre variables vendría a ser el famoso scatterplot, o sea, diagrama de dispersión, donde haces ves visualmente con puntos la relación entre dos variables, ¿no? Se podría hacer tres variables en los cuales se hace tridimensional, pero en este caso no lo vamos a trabajar. Y lógicamente no es que yo les voy a poner ejemplos, sino que vamos a hacer ejemplos de visualizaciones, no lo vamos a ir a hacerlo con código específicamente, ¿no? Y luego análisis de datos, algunos de estadísticas descriptivas y análisis exploratorio de datos, ¿no? Entender un poco la data que yo les voy a traer. Voy a intentar traerles información interesante y en ciertos casos entretenida para que pueda ser algo más entretenido que no solo pues el data frame de Iris, que es el clásico data frame que se usa cuando uno comienza, y no hay nada de malo, o Titanic, todos comenzamos con eso, pero la idea es que les voy a traer como ejemplos reales en los cuales nosotros podemos trabajar y que también nos podamos sorprender, que esa parte es muy interesante. Identificación de tendencias y patrones en los datos, qué es lo que podemos encontrar, ¿no? Que a lo largo del tiempo, o cruce entre dos variables, o los promedios con respecto a categorías, etcétera, etcétera, ¿no? Y casos de estudio, ejemplos de análisis de datos usando conjuntos de datos reales. Aquí vamos a usar datos tabulares. Esta parte es muy importante que la mencione. Vamos a usar datos tabulares. ¿Por qué lo menciono? Porque si alguien me sigue en LinkedIn va a saber de que yo no solo pongo cosas tabulares, sino que trabajo mucho con Computer Vision. Entonces, si hay esa expectativa que ponga cosas de Computer Vision, la respuesta es, lo siento, pero no. Va a ser más data tabular, pero lo que sí les ofrezco es dar una parte más allá de solamente hacer un gráfico y decir, "Ah, mira, acá está tu gráfico", y que ustedes puedan llevarse a su stakeholder o donde estén trabajando, o si están estudiando también empezar a cambiar ese pensamiento de que un data scientist o un data analyst en realidad solo tiene que dedicarse a eh, poner datos y ya está, ¿no? Y mostrar información, sino que yo les voy a invitar a ir cambiando esto más hacia un tema de decision science. Entonces ya cada vez ir moviéndolos y invitándolos, no retándolos es la palabra, sino invitándolos a pensar mucho más en vez de data scientists, ir pensando en ser decision scientists. ¿Y cuál sería la gran diferencia? Es que está, por la palabra que lo dice toda, en la toma de decisiones también, y lo importante que es tomar decisiones con datos, y les pondré ejemplos de cómo, de algunas barreras que tenemos para tomar decisiones con datos, ¿no? Desde los dos lados, ¿no? Porque todos somos responsables de esto, no es solo el negocio que tome resultados, sino que nosotros también, perdón, decisiones, sino que nosotros también podamos invitarlos y motivarlos a tomar las mismas, ¿no? Y básicamente en la revisión y cierre es un resumen de los conceptos claves. Ahí veremos de poner conceptos claves que, como vamos a inventarnos algo de los conceptos que se tienen que llevar, así no se aburrieron de mí a la mitad de la sesión o a la mitad del día, y es que tiene que llevarse algo de todas maneras, que se tienen que llevar estas 5 cosas, por dar un ejemplo, y yo me pueda ir tranquilo a mi casa y ustedes puedan sentir de que se llevaron algo que sea útil para ustedes, ¿no? Un espacio para preguntas y aclaraciones, ahí fue cuando me preguntan, temas, ahí pueden preguntarme abiertamente de lo que mejor les parezca, ¿no? Relacionado al tema del bootcamp, o cómo es que esto lo pueden llevar a su práctica, a su día a día, y ahí como que los conoceré un poquito más. Y evaluación rápida del aprendizaje, ver qué es lo que han aprendido, eh, y vamos viendo si es que han habido atraques o situaciones en que ha sido difícil poder hacer una progresión, y que ustedes hayan entrado con un conocimiento sobre justamente análisis de datos en Python utilizando Google Colab, y están saliendo con, vamos a llamarlo, empiezan con X y que salgan con X más uno, dos o tres. Y recursos adicionales para seguir aprendiendo. Siempre, ¿no? Siempre recomendar, les voy a recomendar libros, les voy a recomendar links. Eh, También entendí un poco, no es que sí voy a venir con algo predeterminado, pero también yo les ofrezco
lógicamente agarrar, preguntarles qué es a lo que se dedican o quieren dedicarse y también puedo pensar en ese momento qué recomendarle para que ustedes no sientan que viene una persona, les dice una recomendación estándar que como que se puede aplicar a todo y ya, sino que pensaron más en sus propias aficiones y expectativas. ¿Podemos seguir? Entonces, ¿quién soy yo? Soy Juan Carlos Arabia, soy Chief Decision Scientist y founder en mi propia empresa que se llama Calculado. ¿De dónde viene este término de Decision Scientist? No solo viene de Decision Intelligence, entendido desde la parte más de Gartner, sino también, y aún incluso más, de la parte más de la primera Chief Decision Scientist de Google, que fue Casey Kosirkov, que la idea era justamente cambiar esta idea de ser data scientist y pensar no solo en hacer y cuál es la diferencia entre analytics, estadística, machine learning y IA. Y cómo es que realmente es el papel que tiene, vamos a llamarlo, la persona que se dedica a analizar datos, tiene en la toma de decisiones, ¿no? Y que es crucial que pueda ser como uno de los catalizadores en la toma de decisiones y conjunto con el tomador de decisiones del negocio, ¿no? Y también empezar a detectar personas que pueden ser los mejores sponsors para justamente ese cambio cultural de toma de decisiones, ¿no? Eh, y bueno, he liderado equipos de negocio también y de data analytics y de data en general. Lo he hecho en áreas de consumo masivo, lo he hecho en áreas de betting, lo he hecho en áreas de educación, lo he hecho en áreas de salud. eh, y también he trabajado en diversos proyectos y en consultoría, ¿no? Tengo un libro que se llama Matemáticamente Posible, que es un análisis de básicamente Perú en la última vez que estuvo casi por llegar al Mundial y al de Qatar, y también una historia de justamente las estadísticas en los mundiales, y ahí hago pues una serie de análisis y cruces relacionados al tema, ¿no? Lamentablemente yo ahorita ya no tengo más libros, pero me imagino que en las librerías todavía los encuentran en el físico y lógicamente de forma virtual en ebook en Planeta está el libro, ¿no? Y no estoy vendiendo acá mi libro, simplemente estoy contándolo. Eh, y bueno, un tema como fun fact mío es que yo soy psicólogo en realidad de profesión, ese es mi pregrado, incluso soy psicólogo clínico para hacerlo más curioso todavía el tema, pero tengo una maestría en estadística y bueno, tengo una afición por los datos y también por los sistemas, la ingeniería de sistemas, y por eso es que me he ido moviendo eh, a estos temas. Cuando aplico cosas de computer vision en general lo hago en varias cosas, pero una de ellas es el fútbol, lógicamente. Entonces, es un tema que me apasiona bastante y Computer Vision se aplica muy bien al fútbol. ¿Sí? ¿Cuáles son las herramientas de aprendizaje? Un poco que ya os he mencionado, pero es igualito bueno como reforzarlo. Eh, el WhatsApp, aplicación de mensajería en donde podrás conectar con el asistente académico, o sea, escribirme a mí. Google Drive, lógica. Y me darán por qué Google Drive, porque todo se va a guardar en Google Drive. ¿Por qué? Porque la integración con Google Colab es Google es sumamente limpia y sencilla, y ahí como que estás trabajando en la nube al final del día. Entonces es bien eh, entretenido y bien como simple y fluido en pasar de guardar todos tus datos en lugar de guardar sus datos en la máquina. Lo que vamos a hacer es los vamos a guardar en un Google Drive compartido para el curso y lo vamos a usar usando Mount. Cómo es que se conecta con el Google Colab, que el Google Colab básicamente lo voy a simplificar mucho, ¿no? Es un Jupyter Notebook, en los cuales el Jupyter Notebook lo que hace es se aplica Python y utiliza celdas, y es una forma mucho más sencilla y no solo sencilla, sino más como funcional dentro de un eh, aspecto funcional en comparación a un script, que vendría a ser más cuando tú usas Python orientado a objetos, ¿no? Lógicamente, ya eso les adelanto una cosa, este espíritu funcional que tiene dentro del notebook, lógicamente es para el análisis propio,
pero si es que se quiere poner un análisis de producción, lógicamente se tiene que pasar un script, ¿no? A eso de todas maneras, si a uno, y ahí sí, yo los invito a las personas que han venido acá, y también lo diré en el bootcamp en su momento, sí las invito a también agarren un poco la idea de cómo funciona un script, porque su data engineer, o si es que quieren aspirar a ser data engineers, realmente se lo van a agradecer un montón. Ustedes mismos se lo agradecerán a ustedes mismos, por llamarlo, que suene curioso, o la persona que es data engineer y ustedes quieren ser analistas o científicos de datos, se lo van a agradecer. Para poner las cosas en producción se vuelve mucho, mucho más fácil. Listo. Creo que eso sería, ¿no? ¿Podemos pasar a la siguiente? Bueno, lógicamente, si terminan el curso, tendrán un certificado físico al 90% del bootcamp, o sea, que tengan que aguantar todo un día realmente, sí, pues merece que tengan un certificado, ¿no? Y se les entregará al final del día un documento firmado de UTEC posgrado. Eso sería, no sé si me parece, Davor, si Sí, vamos a tema de preguntas, ¿cierto? sí, perfecto, Juan Carlos. Justo antes de eso, vamos a darle pase a Liliana Franco, quien dará la mención comercial del bootcamp, y luego procederemos con el espacio de preguntas y respuestas. Adelante, Liliana. Buenas noches, gracias Davor, gracias Juan Carlos, súper interesante la información que nos has brindado. Y sí, yo les voy a comentar un poquito la parte comercial, no les quiero quitar mucho tiempo en breve. Les comento sobre la parte de frecuencia, la parte, ¿me dices, Davor, si se ve? Se Sí, ve. Ya, perfecto, ya. Bueno, Juan Carlos ya comentó, ese es el nombre del bootcamp es Bootcamp Data Explorer y Analytics, ¿no? ¿A quién buscamos en este bootcamp? Profesionales que desean aplicar modelos de ciencia de datos, analistas de datos e investigadores interesados en realizar predicciones a partir de datos, profesionales de áreas de negocios como marketing que buscan aprovechar el análisis de datos para la toma de decisiones, que también lo había comentado Juan Carlos, y sí tener conocimientos básicos de ciencia de datos y nociones de lenguajes de programación. ¿Qué vamos a aprender? A desarrollar habilidades en análisis de datos. Podrás representar también gráficamente conjuntos de datos y automatizar tareas como la generación de reportes, identificar y analizar también datos con precisión. La inversión regular de este bootcamp es 1.500 soles. Hay un tema de financiamiento que también ya les comentaré el día de mañana cuando me ponga en contacto con ustedes. El inicio de clases es el 14 de diciembre, que es sábado. Lo comentábamos también que es full day, es un solo día, ¿no? Es de 8 de la mañana a 7 de la noche, es presencial en la misma escuela de posgrado de UTED. Y yo mañana me estaría contactando con cada uno de ustedes. Algunos ya tienen la información del brochure, que los estoy viendo, y los que no, igual mañana les comparto esta información, al igual que el tema del financiamiento. ¿No? Igual la dinámica es enfoque práctico, como comentaba Juan Carlos, y casos reales, ¿no? Eh, el tema también del certificado, al participar todos durante el desarrollo de todo el bootcamp, y bueno, satisfactoriamente también la participación activa del grupo, obtienen este certificado. Muchas gracias, eso sería todo de mi parte. muchas gracias, Liliana. A continuación pasaremos a la ronda de preguntas y respuestas. Recuerden que pueden dejar sus preguntas en el Q&A, en el botón de Q&A. Tenemos una pregunta por interno, Juan Carlos. Es la primera que nos llega. Es acerca de qué nivel de experiencia previa en programación necesito para aprovechar al máximo este bootcamp. O sea, tienen que saber lo que es pandas, por lo pronto. Tienen que saber lo que es un data frame. Creo que esa parte, sobre todo, como digo, el enfoque funcional es más importante. Si tú vienes más de lenguajes como Java, como TypeScript, por ejemplo, como Rust, claro, lógicamente te vas a poder adaptar rápidamente, pero em, sí, la lógica cambia bastante, ¿no? Pero sobre todo tienes que tener ciertas nociones de el uso de una programación en forma funcional. Perfecto, Juan Carlos. La segunda pregunta que tenemos es,
¿Por qué se utiliza Google Colab como entorno de desarrollo y qué ventajas tiene frente a otras plataformas? A ver, en realidad, uno, porque es bien sencillo de usar, para serte honesto. Si yo tuviera que pensar, no sé quién ha hecho la pregunta, pero si yo tuviera que pensar en una gran ventaja que hay, así bien, bien puntual, es, eh, es que es mucho más fácil jalar los datos de un Drive en Google Colab en comparación a usarlo pues en un IDE de PyCharm, por dar un ejemplo, ¿no? Creo que es una ventaja muy puntual que sí me parece bien sencillo, pero sí bien notoria, pero después, la verdad que yo no me haría muchos problemas con el tema de los IDEs. Cuando IDE me refiero al programa que usas, ¿no? O sea, les voy a poner ejemplo. Yo uso PyCharm porque me gusta usar PyCharm, pero pero para usar Julia, que también uso Julia, uso VS Code, ¿no? O sea, y para otras cosas uso otro editor de texto, ¿no? No me haría tantos problemas con eso, ¿no? Pero respondiendo, ya respondí a la parte la gran ventaja es este tema de que se vuelve muy limpio usar Google Drive con Google Colab. Es bien fácil de usar el Google Colab. Perfecto, Juan Carlos. Nos han llegado dos preguntas más por interno. La primera es si el bootcamp cubre exclusivamente Python o también incluye otros lenguajes o herramientas. No, es solo Python porque la verdad que si no, no puede ser un día. Hacer más de un lenguaje en solo un día ya es mucho contenido. Lo que sí yo les puedo ofrecer es más o menos darle algunas nociones de Streamlit, por ejemplo, ¿no? Que igual está dentro de Python, pero ahí les puede dar un plus adicional, ¿no? ¿Y cuál es la segunda pregunta? La segunda es acerca de si el análisis de datos incluye algún tipo de introducción a técnicas avanzadas como el modelado predictivo. No, o sea, no vamos a hacer modelos predictivos. O sea, no, si quieres, si- de buena onda puedo raspar en una regresión si quieres, pero después hacer algún modelo de Machine Learning como, no sé, un árbol de decisión, un Random Forest o incluso algo más, más avanzado, incluso usando tensores, la verdad que no. Ok, Juan Carlos. Ahora, bueno, acá nos llega un último mensaje que es agradeciendo la respuesta y si es que habrán proyectos o ejercicios prácticos que se aplicarán directamente o se puedan aplicar directamente en grupos de trabajo. Esa es la pregunta, la última. Ese mismo día, me imagino, lo que yo puedo hacer es, sí, por supuesto. Yo les puedo ofrecer dos cosas. La primera es, de todas maneras, vamos a hacer ejercicios prácticos ese mismo día. No es que yo voy a hablar, yo no podría hablar, por más que parezca que habla bastante, la verdad que no podría hablar por todo un día completo. Dios mío, ustedes se aburren, yo me aburro también de escucharme a mí mismo. Entonces, sí vamos a hacer varios ejercicios prácticos. Y lo que yo les invito a hacer es, les puedo dejar también ejercicios adicionales que son opcionales, absolutamente opcionales, pero lo que en mi experiencia creo que sirve mucho también para ustedes es que les puedo dejar esos ejercicios como reto y ustedes lo hagan y lo armen en un GitHub y lo muestren al mundo para que vean, para que sientan también ustedes que tienen algo palpable que han aprendido y no solo dentro de un taller. Perfecto, Juan Carlos. Por eso damos por concluido la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias por tu presentación, muchas gracias Liliana y muchas gracias a todos por participar de la charla informativa del Bootcamp en Data Explorer and Analytics. Recuerden que pueden visitar nuestra página web y seguirnos en todas nuestras redes sociales para enterarse de nuestras maestrías y programas. Ha sido un placer, tengan todos muy buenas noches y nos vemos en una siguiente oportunidad. Muchas gracias, buenas noches, gracias. Chao, gracias, hasta luego.